como por ejemplo lo que es el metabolismo, la detoxificación de la sangre, la producción de bilis, el almacenamiento de la glucosa a través del glucógeno, la producción o la síntesis de proteínas. Tenemos una parte de defensa inmunológica por las células de Kupffer. Tenemos también en la etapa fetal una función hematopoyética. Y aquí lo que tenemos que recordar y ver es lo que corresponde a la secreción biliar. Y para eso tenemos que hablar de la vía biliar extrahepática. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos en primer lugar aquí a uno de los elementos que conforman la vía biliar accesoria. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a la denominada vesícula biliar. Recuerden ustedes que la vesícula biliar se caracteriza por tener porciones. La primera porción de la vesícula biliar que encontramos en este nivel recibe el nombre de fondo. A este nivel voy a tener la parte de mayor extensión de la vesícula biliar que se llama el cuerpo. A este nivel encontramos su porción más distal. ¿Cómo se le va a llamar? Se le llama el cuello. ¿Qué otro nombre recibe? Recibe el nombre de bacinete. Cuello o bacinete. Y a partir de este cuello bacinete yo voy a encontrar su conducto excretorio. ¿Cómo se va a llamar ese conducto? Se llama el conducto cístico. ¿Cuál es la característica del conducto cístico? La superficie interna del conducto cístico presenta múltiples pliegues que le dan el aspecto valvular. La válvula que se encuentra ubicada dentro del conducto cístico se va a llamar la válvula en espiral o también llamada la válvula de Heister. Es el nombre propio que recibe la válvula que se localiza en el conducto cístico. Este es uno de los órganos biliares extrahepáticos. Ahora, de cada uno de los lóbulos del hígado, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, yo voy a encontrar esto. Tengo dos conductos. Conducto hepático derecho y aquí el conducto hepático izquierdo, que vienen de cada uno de los lóbulos funcionales del hígado. Estos dos, ¿qué cosa van a pasar? Se van a unir. ¿Qué cosa van a formar? Van a formar el denominado conducto hepático común. Este conducto hepático común, ¿con quién se va a estar uniendo? Se va a unir con el cístico. ¿Y qué cosa van a formar? Van a formar un nuevo conducto que se llama el conducto colédoco. Entonces, ¿cuáles son las estructuras formantes del conducto colédoco? El conducto cístico con el conducto hepático común. ¿Qué es lo que tenemos que indicar de esta relación, de esta zona? Aquí yo voy a encontrar los siguientes límites. Voy a encontrar un triángulo. ¿Cómo se va a llamar ese triángulo? Ese triángulo se llama el triángulo de Calot. ¿Cuáles son los límites del triángulo de Calot? 1, conducto hepático común. 2, conducto cístico. 3, hacia arriba, ¿qué tenemos? Tenemos al inferior del hígado. Cara inferior del hígado. Entonces, esos tres límites, cara inferior del hígado, conducto hepático común y conducto cístico, ¿qué cosa me forman? Triángulo de Calot. ¿Cuál es el contenido de ese triángulo de Calot? La arteria que se encarga de irrigar la vesícula biliar. ¿Cómo se llama esa arteria? Esa arteria se llama la arteria. Ese es el contenido del triángulo de Calot. Obviamente arteria y vena cística. La arteria cística, habitualmente, ¿de dónde sale? ¿De dónde se origina? Arteria hepática derecha. Se origina de la arteria hepática derecha. Es rama de la arteria hepática derecha. Ese es el contenido del famoso triángulo de Calot. ¿Qué es lo que tenemos que indicar aparte aquí con esto? Tenemos que ver las siguientes características. Ya para adelantarnos un poco. Voy a colocar aquí. Colocamos ahí a lo que es el duodeno.
¿Qué es lo que tenemos que representar con respecto a esto? Tenemos que ver las porciones que presenta el conducto colédoco. Este conducto colédoco, que ahí lo hemos graficado, y ya conocemos los elementos formantes del conducto colédoco, va a tener las siguientes porciones. La primera porción, ¿dónde se está originando o dónde se está iniciando? Se está iniciando justo aquí en la unión de cístico con hepático común. ¿Y hasta dónde se está extendiendo? Se extiende hasta el borde superior de la primera porción del duodeno. ¿Cómo se le llama a esta primera porción que tiene el colédoco? A esta primera porción, vamos por acá, se le llama la porción supraduodenal. La segunda porción del colédoco pasa por detrás de la primera porción del duodeno. Ahí está. ¿Cómo le llamaríamos a esta segunda porción? Le vamos a llamar porción retroduodenal. Tiene otra porción más que se localiza por detrás de la cabeza del páncreas. ¿Cómo le llamaríamos? Le vamos a llamar su porción retropancreática. Tenemos otra porción más que está ubicado dentro de la cabeza del páncreas. ¿Cómo le llamaríamos? Intrapancreática. Intrapancreática. Y tenemos una última porción que se localiza dentro de la pared del duodeno. ¿Cómo se llama? Se llama intraduodenal o intramural. De esta manera. Pero ¿qué debemos recordar aquí? El conducto colédoco, antes de desembocar en el duodeno, ¿qué característica tiene? ¿Se está uniendo con quién? Se está uniendo con un conducto que viene del páncreas. ¿Cómo se llama ese conducto? Ese conducto se llama el conducto pancreático principal o conducto de Wilson. Se une el colédoco con el Wilson. ¿Qué me da como resultado? ¿Cómo se llama ese nuevo conducto que se forma por la unión de los dos? Se le llama la ampolla de Vater. Esa ampolla de Vater, la unión de colédoco más Wilson, es la que va a desembocar y es la que va a llegar a la segunda porción del duodeno. ¿Qué características tenemos que agregar a esto? La ampolla de Vater se caracteriza por estar revestida por fibras musculares. Esas fibras musculares que están revistiendo a la ampolla de Vater es un esfínter. ¿Cómo se llama ese esfínter? Se llama el esfínter de Oddi. Es el esfínter, es el conjunto de fibras circulares que se encargan de envolver a la ampolla de Vater. ¿Qué más? Cuando la ampolla de Vater atraviesa el duodeno para desembocar en ella, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar una elevación de la mucosa. Esa elevación de la mucosa, producida por la desembocadura de la ampolla de Vater, ¿qué nombre va a recibir? Recibe el nombre de carúncula mayor. Carúncula mayor o papila mayor. ¿Qué cosa es la carúncula mayor o papila mayor? Es la elevación a nivel de la mucosa de la segunda porción del duodeno que la produce ¿quién? La ampolla de Vater. Si hay una carúncula mayor, tiene que haber una menor. ¿Y la carúncula menor dónde está? Recuerden que el páncreas no solo tiene el conducto de Wilson. A partir de este conducto de Wilson, yo voy a tener otro conducto más, que es el llamado conducto pancreático accesorio, conducto de Santorini. Ese conducto de Santorini sale del conducto de Wilson y desemboca de manera independiente en el duodeno. Igualmente, esa desembocadura del conducto de Santorini también produce una elevación. Esa elevación que yo tengo acá, ¿qué nombre va a recibir? Recibe el nombre de carúncula menor. Carúncula menor o papila menor.